Muchas gracias, doctor Wolpert. Es un honor ocupar este estrado. Señor presidente, señora secretaria, voy a comentar con ustedes una relatoría de algunos hechos históricos que dieron desarrollo a las terapias intensivas y a mencionar cuál es el rol dentro de esto del Centro Médico ABC. El cuidado intensivo es un componente integral, pero muy costoso, de los sistemas de salud en la actualidad. Ha tenido un crecimiento exponencial y el pronóstico es que un porcentaje significativo de la población mundial, simplemente por el hecho de estar envejeciendo, requiera en un futuro próximo de cuidados intensivos, lo cual impactará globalmente los sistemas de salud. ¿Quién fundó la terapia intensiva? Vesalio pudiera decir que él, porque habló de traqueostomías, ventilación y tubos. Y son muchos los actores que claman ser los primeros, pero realmente fue un movimiento que claramente inició en el primer mundo y se hizo global a lo largo de las siguientes 2 décadas. Y permítanme detenerme un momento en cuanto a los orígenes de esta especialidad, a la guerra de Crimea, que entre más leo de esto, más se parece a lo que estamos viviendo con la actual conflagración bélica entre Rusia y Ucrania. En el siglo XIX, en los años que se señalan ahí, el Imperio Británico, Francia, que era el mejor ejército del mundo, al menos eso se pensaba, Sardinia, que forma parte de la actual Italia, y el Imperio Otomano, que los rusos pensaban que se estaba cayendo, como efectivamente sucedió, emprendieron una guerra contra el imperio ruso, que no tenía como objetivo realmente ir a Crimea, pero ahí se concentraron por una serie de hechos históricos las batallas más importantes. Fue una guerra heterogénea, llena de injusticias, como cualquier otra, y llena de muertos, de heridos, tanto de guerra como por la epidemia de cólera que azotaba a la humanidad en ese entonces. Es cuando en estas barracas que ven en el dibujo de arriba, Selimille en castellano, porque en turco es muy complejo, ahí llegó el ejército británico a acuartelarse, porque iba llegando en oleadas a lo largo de casi un año, y eventualmente zarparon de ahí hacia Varna para iniciar la guerra propiamente contra Rusia. Cuando ellos desalojan esto, se convierte en un hospital temporal militar, el hospital de Scutari, que todavía lo pueden ver a un lado del Bósforo, abajo en la vertiente oriental de la capital de Turquía en la actualidad. Este hospital es muy importante porque precisamente llega ahí quien creo que debe recibir los honores de haber fundado las bases de los cuidados intensivos, y me refiero a Florence Nightingale, la fundadora de la profesión de la enfermería. Ella y un grupo de 23 enfermeras voluntarias llegaron ahí a prestar sus servicios y bajaron la mortalidad del ejército británico de un 23% a un 2.2% en solo un año, tomando en cuenta que la mortalidad en Vietnam del ejército americano fue de 2.3% en los 60s del siglo pasado. Muchas son las aportaciones de esta mujer. Inventó el triage, el concepto de pabellón con camas de 30 enfermos, concentrar a los graves en un sitio, colocarlos cerca de una central donde estuvieran ellas, darles cuidado continuo, que incluía la noche, lo cual era atípico en ese tiempo, y hacer rondas, como actualmente se hace en los hospitales. Fundó las bases de los comités de epidemiología y infecciones al llevar estadísticas en la práctica clínica que existen hasta ahora en distintos museos, con disciplina profesional, calidez, destacando los aspectos de nutrición, sanidad y ventilación. Una de sus alumnas, que ven ahí del brazo de su esposo cuando salieron de casarse, el señor Pierce, Anne Pamela Cars, finalmente Lord Cowdray y su esposa, en honor a ella, la nueva torre de cuidados críticos del Hospital ABC, en la placa ahí a la izquierda, lleva su nombre, Annie Cass se llama esta torre.
Florence Nightingale además incursionó en muchas otras cosas, era muy buena para dibujar y diseñar hospitales. Diseñó el Hospital Militar de Malta, que ven arriba a la izquierda, y curiosamente lo que ahora se llama el edificio central, cuya fotografía ven abajo a la derecha del Hospital ABC, obedece a un diseño original de Florence Nightingale. Fue Walter Dandy en los Estados Unidos, años después, 1923, que crea en Johns Hopkins en Baltimore una unidad especializada en cuidados neuroquirúrgicos, una unidad pequeña de 3 camas que pueden ver aquí. Era una terapia intensiva ya, pueden ver ahí la relación del personal de la salud contra los enfermos y los sistemas de monitoreo. Y prácticamente al mismo tiempo en Tübingen, en Alemania, se crea una unidad posquirúrgica que hasta ahora lleva el nombre del doctor Kirchner. Y otro punto de inflexión es la epidemia que azota a la humanidad, sobre todo en la década de los 50, muy importante, por lo cual muchos consideran al doctor Jørgen Ibsen, danés, como el padre de la terapia intensiva, y probablemente lo sea. Él estudió en su país de origen y se hizo lo que equivale actualmente a un posgrado en los mejores lugares de los Estados Unidos, en donde tuvo acceso a conocimientos de ventilación artificial, presión positiva, intubación, que no eran estándar fuera de ese pequeño núcleo en la Unión Americana. Por lo tanto, se piensa que en el 52 nace la ventilación mecánica, y vean a manera de ejemplo solamente en este hospital Blegdam 2.700 admisiones con poliomielitis. Esta es la primera paciente tratada por Ibsen, esta chica Bibi Ebert, y vean cómo está siendo ventilada manualmente a través de una cánula de traqueostomía. Y uno si revisa el expediente de este caso, ve términos como atelectasias, fracción inspirada de oxígeno, ansiedad, taquipnea, agravamiento, hipoxemia, hipercapnia, ventilación controlada, contraespontánea. Era un expediente de cuidados intensivos ya. La descripción original del LACEN es dramática. Dice, en el primer mes de la epidemia llevaron 31 pacientes con parálisis respiratoria y o faringolaringia a su institución, de los cuales 27 de los 31 murieron, 19 en las primeras 72 horas. La mortalidad era altísima y se requirieron muchos estudiantes de medicina, alrededor de 1.500, para ventilar manualmente a estos pacientes, y en ciudades más pequeñas de Dinamarca el personal de enfermería es quien lo hizo. Por lo tanto, se piensa y se considera que en el mes de diciembre, justo en diciembre del 53, los cimientos de la especialidad de terapia intensiva estaban bien puestos en el mundo. Es en ese año precisamente cuando se funda en el Hospital ABC en la Ciudad de México la unidad de polio, dirigida por la señora Tom Park, donde se trataron 40 casos de polio aguda con 7 defunciones, uno de los primeros ejemplos de una terapia intensiva, o lo que es una terapia intensiva ya en territorio mexicano. Esta epidemia finalmente llegó a un fin, declinó el uso de la ventilación, los pacientes salieron a los pisos, aumentó la morbilidad, aumentó la mortalidad, aumentó todo empeoró, y se restablecieron las unidades respiratorias, que se fueron convirtiendo de respiratorias en unidades de terapia intensiva. En Boston, el Brigham en 51 abre una unidad. En 55, el General de Toronto, una unidad especializada ya con un enfoque claramente multidisciplinario, muy importante, enfermeras capacitadas y el equipamiento. Ellos en ese entonces presumían tener nomogramas de Radford para calcular volumen, corriente y frecuencia respiratoria, y tenían ya electrodos de oxígeno para medir gases arteriales. Porque hay que recordar que antes del 50 era muy difícil reconocer la insuficiencia respiratoria, dado que era complejo medir los gases arteriales y difícil controlar la oxigenoterapia. Y no es hasta que esto aparece y se hace clínicamente disponible que se dispara la ventilación mecánica. El maestro Alejandro de Ávila abre al principio de los 60 un servicio de inhaloterapia perfectamente bien constituido, como él lo había presenciado en el Mass General en Boston, en el tercer piso del hoy edificio central del Hospital ABC.
Charlie Bryan, en Canadá, defendiendo su disertación de PhD y hablando sobre la distribución de la relación BQ bajo fuerzas gravitacionales, sugiere por primera vez el uso de presión positiva continua, PIP, como medio para optimizar la distribución del volumen pulmonar regional. Sin embargo, esto fue rechazado por el más grande de los fisiólogos respiratorios de esa época, el franco-americano André Cornard, cuya foto ven arriba a la izquierda, porque, como es correcto, puede bajar el gasto cardíaco. Y no es hasta el 67 que el grupo de Denver, con la descripción original del distrés respiratorio, rescata estos conocimientos en beneficio de mucha gente. En el 58, Johns Hopkins abre un centro multidisciplinario de intensivos, y esto se casa con el surgimiento en el mundo de la cirugía cardíaca. En México hay que recordar que en 1956 se hace la primera cirugía de corazón abierto en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y en este momento hay un empuje muy grande en la medicina en general. Todo mejora, uso más inteligente de la sangre y sus derivados, mejor indicación para el uso de antibióticos, manejo metabólico, conducta quirúrgica más agresiva, optimización de apoyo cardíaco y ventilatorio y avances farmacológicos. Y esto coincide con la presentación ante la Royal Thoracic Society en el 61 de Julian Desmond de cuál es el concepto de una unidad coronaria, cuál es el ABC de la reanimación y cómo puede impactarse el pronóstico de pacientes con cardiopatía isquémica, siendo la primera unidad en el mundo, la primera unidad coronaria registrada en el mundo, en Escocia, en el 64. Sin embargo, en los Estados Unidos hay evidencia de que existían unidades de cuidados respiratorios, las viejas de la polio, unidades de cuidados especiales y unidades de terapia intensiva. Tenían nombres que fácilmente se intercambiaban a finales de los 50 e inicios de los 60. Y SACLA, por ejemplo, reporta 3,000 casos en la terapia intensiva de Rhode Island en 1956. Otro punto de inflexión es la conjunción de cabezas. Max Harry Weil, William Shoemaker y Peter Safar, yendo de izquierda a derecha, provenientes de distintos grupos universitarios, se juntan y todo florece en la terapia intensiva en los Estados Unidos y en el mundo. En el 83 se crea el primer programa en la Universidad de Pittsburgh de posgrado en cuidados intensivos. México no se queda atrás. En San Luis Potosí hay algunos datos de 1899 de una sala de enfermos graves que no era el quirófano, no era la sala de recuperación que creó este doctor de origen alemán, Gustavo Pagenstecher, pero no hay datos de qué pasó. Sabemos de una cama que se abrió en el 53 en el Hospital Rubén Leñero con la idea de tener pacientes con cuidados intensivos, pero no es en realidad hasta que el doctor Clemente Robles en el 54 abre la unidad posoperatoria de cirugía de corazón en el Ignacio Chávez con 6 camas que luego evolucionaron a 8 y eventualmente en el 69 abren su unidad coronaria. El Hospital General de México abre su primera terapia siendo la respiratoria en el servicio de neumología en el 60, en el pabellón 12, y a esto siguen instituciones públicas como el 20 de noviembre, el Darío Fernández, el Centro Médico Nacional, el viejo Hospital de Enfermedades del Tórax, que termina con una torre inmensa de cuidados intensivos de 80 camas. El Hospital Francés, que desapareció en el 66, abrió una terapia, pero se reconoce como el primer hospital privado con una terapia intensiva organizada. El Hospital Español de México, la unidad coronaria abierta por el doctor Enrique Parás Chavero entre finales del 68 e inicios del 69, seguida poco después de una pequeña unidad de terapia intensiva abierta por el doctor Alberto Villazón, que pronto fue insuficiente, tuvo que crecer, convirtiéndose en un modelo de diseño hasta la fecha. El Hospital ABC abre su terapia intensiva en diciembre de 1970 y hay muchas instituciones públicas, privadas y de la seguridad social que siguen estos pasos, principalmente en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país. Otro punto importante es la descripción por estos dos médicos, William Gans
y el doctor Swan de su famoso catéter en 1970, que hacen disponible el monitoreo hemodinámico. En el 70 se genera en Estados Unidos la creación a través de 26 fundadores provenientes de los territorios de la medicina interna, la anestesiología, la pediatría y la cirugía, la Society of Critical Care Medicine, la primera unión médica, la primera sociedad médica en esta materia, y se dispara el conocimiento en cuidados intensivos. Curiosamente, en ese mismo año, como pueden ver a la derecha abajo, 1970, la revista del Hospital ABC Anales Médicos publica un número especial dedicado íntegramente al concepto novedoso de lo que es la terapia intensiva. Existen ya muchas publicaciones en la materia. En el 84 se crean las clínicas en cuidados intensivos, y el 24 de octubre del 73, 28 médicos mexicanos fundan la AMTI, Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, hoy Colegio Mexicano de Medicina Crítica, con congresos nacionales, actividades de educación médica continua, su revista que lleva ya 47 años de publicación. Muchas son las aportaciones en este tiempo de la terapia intensiva del Hospital ABC, hoy División de Medicina Crítica. Es una de las primeras 3 sedes en el país universitarias reconocidas por la Facultad de Medicina de nuestra universidad en 1976, con retroactividad para los residentes que habían iniciado en el 74. Ha generado 175 especialistas en medicina crítica y más de 2,000 enfermeras especialistas en esta área, y creó la alta especialidad en conjunto con la UNAM en ventilación mecánica para egresados de anestesiología, de neumología o de cuidados intensivos. Ha irrumpido a través de muchas generaciones con investigación original que permitieron, por ejemplo, el primer artículo mexicano peer review de presión positiva aspiratoria final en 1974, distintas formas de monitoreo y distintas formas que pueden ver ahí con las fechas de ventilación mecánica no convencional. En el 89 crea su programa de ventilación mecánica domiciliaria, y en el 91 una unidad de cuidados prolongados con el énfasis en educar al cuidador y al paciente en el manejo de cánulas de traqueostomía y rudimentos en el conocimiento de los ventiladores mecánicos. Todo esto siguiendo el ejemplo y la memoria de su fundador, nuestro querido maestro, el doctor Mario Shapiro Rabinovitz. Termino concluyendo con ustedes que el médico especialista en medicina crítica es un superespecialista multidisciplinario que hace suya tecnología compleja, mucha información que debe integrarse rápidamente a la fisiopatología complicada, y es heredero de una gran historia y tradición médica de la cual México y el ABC es partícipe. Por su atención, muchas gracias.